última audiencia, ¿no?, donde se investiga, es el juicio por el golpe perpetrado por Pedro Castillo, y Aníbal Torres, ¿no?, sindicado como uno de los autores, al menos intelectuales, detrás de este delito, ha dicho que la Fiscalía probablemente ha fraguado las pruebas. No se victimiza, una vez más. Utilizó sus últimos alegatos del juicio por el golpe de Estado para victimizarse. Yo he sido víctima de difamación del Ministerio Público conjuntamente con la prensa y he sido víctima de calumnia aquí en este proceso porque ante la autoridad me está imputando una serie de hechos falsos. El ex primer ministro Aníbal Torres reapareció en el marco del proceso judicial seguido por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre del 2022. Según Torres, la Fiscalía no solo lo habría difamado, sino que habría cometido fraude en las pericias realizadas al documento encontrado en Palacio de Gobierno, que contenía el discurso que Pedro Castillo leyó durante su mensaje a la nación. Esto de que haya sido redactado en menos de 5 minutos, nadie lo puede creer. Ninguna persona que se encuentra en su sano juicio no lo puede creer. Para este presunto fraude, indicó, la Fiscalía habría modificado hasta el meridiano de Greenwich, medida universal para el cálculo de usos horarios. La Fiscalía ha superado ya toda argumentación metafísica. Este argumento también fue utilizado por la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quien continúa asilada en la residencia diplomática de México en nuestro país. Su abogado aseguró que Chávez Chino desconocía las intenciones de Castillo y que no pudo modificar ni redactar dicho discurso debido a que no se encontraba en Palacio de Gobierno cuando sucedió esto. Y esto es indubitable y hay prueba que lo señala. Se cambió, se modificó y objetivamente no se trata del mismo. Y objetivamente se ha modificado a expensas del conocimiento de mi patrocinada, de la señora Betsy Chávez, porque ella no pudo estar, no estuvo a las 6 de la mañana con 42 minutos del día 7 de diciembre de 2022. Por su parte, el exministro del Interior, Willy Huerta, también utilizó el tiempo designado por el colegiado para contar que Betsy Chávez fue quien le pidió que gestionara la apertura de las puertas de Palacio de Gobierno para que ingresaran los simpatizantes del presidente luego de su mensaje. Sin embargo, negó que en algún momento se le haya solicitado cerrar el Congreso. Hubiera sido distinto que me diga, ministro, ordene cierre el Congreso. Es distinto. Yo no le iba a hacer eso. Yo nunca iba a hacer esa orden. Nunca iba a hacerlo porque yo sé que esa es una orden ilícita. Además, Huerta reiteró que no conocía de las intenciones golpistas del mandatario y que nunca estuvo de acuerdo con dicha medida. Yo no cometí ningún delito. Yo no me alcé en arma. Yo nunca supe de lo que iba a pasar en ese despacho. Nunca tuve ninguna intención de apoyar algo referido a eso. Los alegatos finales de este juicio continuarán el día viernes a las 9 de la mañana. Bueno, quien aparece es alguien que conoce a la perfección a Guillermo Bermejo, congresista preso por filiación terrorista. Él, también apodado Camarada Che, ¿no?, ha tenido contactos con este hombre que estuvo detenido y da detalles realmente de cómo se operaban las cosas detrás del excongresista. Habla el hombre identificado por la Fiscalía como el operador de Guillermo Bermejo. Las compras, los tratos bajo la mesa y las promesas del camarada Che al descubierto. Para EFICOP, Yul Valdivia es el asesor en la sombra de Guillermo Bermejo y se encargaba de pedir las coimas a los diversos alcaldes que buscaban obras para sus distritos. El dinero era enviado a Jaime Jara en efectivo y finalmente terminaba todo en manos del ex parlamentario. Yo no voy a negar que yo sabía que la plata que le daba Yul Valdivia era a cambio de un favor. Aunque Bermejo negó cualquier cercanía con Valdivia, este asistió a su boda, un evento íntimo, como lo demuestra esta fotografía. Según Jara, el camarada Che no pagaba ni compraba nada directamente, mucho menos realizaba transferencias. Todo ese trabajo lo hacía él. Así Bermejo evitaba cualquier sospecha sobre desbalance patrimonial.
La primera compra se hizo presencialmente con el mismo Bermejo. Claro, yo las facturas las tengo. Me voy a Aldo con mi DNI, me identifico, me atienden y les digo que por favor me alcancen mis facturas de todas mis compras. Y me sacan pues un consolidado de facturas, alianzas de matrimonio, aros de compromiso y estas cosas, que obviamente no eran para mí. Yo soy casado del año 2013, ¿no? Cuando compartió esta información con la Fiscalía, ¿qué sucedió? No me la quiso aceptar el fiscal. Yo tengo depósitos que le hago, por ejemplo, a la hermana de Bermejo, que es una señora a la que yo respeto, pero está en mi movimiento bancario. ¿Yo por qué tendría que hacer el depósito de la hermana de Bermejo mensualmente? Claro. Obviamente por dinero de él, por orden de él y con dinero de él, ¿no? ¿Existe alguien en Éfico interesado en proteger al ex congresista? Yo creo que buscaron beneficiarlo porque yo sentía que ya luego con los meses, ¿no?, que la demora en la fiscalía era como a propósito. Había un fiscal que salió en la prensa, ¿no?, Quispe Changanaki, que claramente ha pertenecido a un movimiento, pues todas las voces. Ha tenido información privilegiada de lo que yo he estado declarando, de cómo iba el caso. Bueno, una de las cosas que se conocía, se sospechaba, era este asilo negado de Uruguay, recordemos, al expresidente fallecido hoy, Alan García. Hoy no se conoce un documento que lleva pues la firma en ese momento del presidente Martín Vizcarra, un documento extenso que envía justamente a la Embajada de Uruguay dando a conocer los delitos, ¿no?, las investigaciones que cursaban contra García. Y en muchos casos se habían exagerado, ¿no?, y se había dado información no precisa sobre estos casos, con la intención de que no se le diera asilo al expresidente Alan García. Bueno, ahí el congresista Américo Gonza y el ahora candidato también al Congreso, precandidato a la presidencia por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, ha pedido que aquellos fiscales acusados de recibir coimas que sean separados. Bermejo renunció a Perú Libre, fue uno de los primeros que renunció a Perú Libre y fue del grupo que estaba al lado de Castillo con Roberto Sánchez, Aníbal Torres, Bexy Chávez y la señora Dina Boluarte. Como usted sabe, y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a Perú Libre nos hicieron de lado y ellos gobernaron, ¿no? Marca distancia, los hace a un lado y asegura que de Bermejo se puede esperar todo. El congresista Américo Gonza coincide con Víctor Andrés García Belaúnde que la denuncia del cajero del camarada Che y las coimas deben ser investigadas. Es imposible negarse a investigarlos, ¿no?, a corroborarlos. Me parece que es un testimonio muy valioso y que lo único que demuestra es que lamentablemente la politización del Ministerio Público es tan evidente. El precandidato presidencial de Acción Popular no tardó en pedir la suspensión de algunos fiscales. Me parece que la cabeza de la Fiscalía no está actuando bien y que la Junta Nacional de Justicia debería preocuparse más en sancionar rápidamente a estos malos fiscales. El congresista Gonza fue aún más crítico y reveló que en la Fiscalía se reparte dinero. ¿Usted me está diciendo que en la Fiscalía se reparten plata? Pregúntele a Sada Goray, va a ver lo que le va a decir. ¿Usted cree eso, Víctor? Que hay casos donde se mueve mucho dinero. No me extrañaría. En otro tema, Gonza no pudo dejar de reír al ser consultado por la plancha presidencial de Perú Libre. La presencia del doctor Vladimir, nosotros le habíamos dicho que es el candidato natural. Va a perder. ¿Quiere apostar? Lo que quieras. ¿Cómo va a poner a su mamá? Discúlpeme. Está bien que ame a su mamá, claro, pero ¿cómo la va a poner en la plancha? Pueden haber argumentos en contra, pero también hay argumentos, muchos a favor también. Gonza también hizo un mea culpa por los errores de Perú Libre y la miseria a la que nos llevó. Señor Pedro Castillo no era un militante firme.
fue un señor eventual. Víctor Andrés García Belaúnde indicó por qué nunca más deberíamos votar por Perú Libre. Haber elegido muy mal a sus representantes, una gran irresponsabilidad de haber puesto a un señor Castillo que ellos casi ni conocían y que además era de un nivel muy bajo, un profesor de primaria que no podía enseñar ni siquiera a leer a los niños. Ni siquiera enseñaba, porque era sindicalista. Así es. Por su parte, el precandidato presidencial también hizo un mea culpa con los antecedentes de los niños. Lo que yo quiero ver a condenados a los niños, verlos en la cárcel. En Castro Castro, en Lurigancho, en Piedras Gordas, a donde sea, o en Chayapalca. Si Ese también es un caso, señor García Belaúnde, que está más lento. Lentísimo. Que una tortuga Han pasado coja. 4 años, 3 años. Bueno, el recién nombrado presidente del Instituto Peruano de Deportes, del IPD, arrastra una mochila no de 2 ni de 3 denuncias, tiene hasta 15 denuncias. Un equipo de Contracorriente lo abordó porque ahora su contratación en el gobierno de José Gerí está bajo la lupa. Con el ejemplo, el gerente general del Instituto Peruano del Deporte, nombrado el último 7 de noviembre, nos incentiva a hacer ejercicio. Pero la carrera profesional de Tejada no parece estar libre de cuestionamientos y denuncias. Alberto Tejada Conroy, hijo del recordado árbitro FIFA y 2 veces alcalde de San Borja, acumula más de 15 denuncias, 4 a nivel policial, entre las últimas en el 2023 por maltrato psicológico y hostigamiento laboral por una de sus subordinadas cuando ocupaba el puesto de gerente general de Saludpol, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional. Cuando yo estuve en cargos como gerente de Saludpol, también fue un tema de algunas denuncias que probablemente deben de estar, pero no tengo absolutamente nada. A nivel fiscal, cuenta con investigaciones por delitos como omisión ilegal de acto de su cargo, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, tráfico de influencias y presuntamente hasta homicidio culposo en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral. ¿Usted se siente, digamos, capaz, apto completamente para tomar este puesto de gerente general? Pero por supuesto que sí, pero ¿por qué no estaría apto? Es así que a días de la inauguración de los Juegos no se habrían comprado los pasajes para los máximos representantes de las delegaciones de los países que participarán en los bolivarianos, tal como lo advierte este documento emitido por el propio IPD. También se alerta que no se habrían previsto detalles fundamentales como la contratación del servicio de la antorcha para la inauguración. La designación del cargo de gerencia general del IPD es competencia del Ministerio de Educación. El puesto de gerencia en el que hoy Tejada se sienta y por el que gana 15.600 soles sería uno de la mayor confianza del actual gobierno. Vamos de inmediato con información que involucra al hermano del candidato presidencial César Acuña. Estamos hablando de Óscar Acuña Peralta, porque la policía y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está llevando a cabo un operativo de gran alcance en las regiones de La Libertad, Ancash y también Lima, como parte de una investigación por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Esta intervención se está ejecutando por orden judicial. Viene siendo liderada por el fiscal provincial Reinaldo Avia, quien además ha confirmado que esta investigación se encuentra en etapa preliminar y que este despliegue simultáneo en varias regiones era necesario para asegurar documentación, equipos electrónicos, celulares, etc. El fiscal también ha informado que dentro de las personas investigadas se encuentra Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, quien de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía habría tenido participación en el circuito de influencias que actualmente viene investigando el Ministerio Público. Su participación estaría relacionada con articular con contactos estratégicos para favorecer decisiones dentro del Estado o facilitar trámites
para terceros. Todavía no se sabe si el hermano de César Acuña, Óscar Acuña Peralta, ha sido detenido de manera preliminar, pero cierto es que está dentro de estos allanamientos. La autoridad ha llegado hasta su casa para realizar esta medida como parte de este mega operativo llamado Los Fríos del Hambre, y que además está orientado a desarticular una presunta organización criminal, como les comento, dedicada a favorecer ilegalmente a proveedores vinculados a servicios alimentarios del Estado, ¿no? El programa Jaliwarma específicamente. Se maneja la información de que algunos servidores públicos, algunos actores privados habrían concertado actos ilícitos, tanto dentro de la Dirección de Salud de Alimentos, Vigesa, y la Jereza de la Libertad, manipulando vigilancias sanitarias, validando resoluciones técnicas y omitiendo observaciones en beneficio de proveedores del entonces Programa Nacional Jaliwarma. Como recordamos, este programa ha cambiado de nombre, ahora se llama Huasimicuna, y esto sucedió precisamente porque muchos niños resultaban intoxicados debido a la pésima calidad de los alimentos que llegaba a los desayunos en sus colegios, ¿no? Acá lo hemos denunciado, un atentado contra la salud de estas criaturas, y lo que se descubrió es que habían algunos funcionarios intervenidos o algunos funcionarios cuya participación había favorecido a proveedores que no tenían los mínimos estándares de calidad y les enviaban a estas criaturas enlatados en pésimas condiciones. Alimentos casi que podridos habrían los padres de familia en estos colegios para preparar estos desayunos o almuerzos que le proporciona el Estado a los niños más pobres de este país. Bueno, en medio de esta denuncia es que en este momento se está llevando a cabo este mega operativo en simultáneo en La Libertad, en Ancash y en Lima. Y una de las casas allanadas, repito, es la vivienda del hermano de César Acuña, Óscar Acuña Peralta. Fuentes de la investigación señalan también que los allanamientos responden a meses y meses de seguimiento, de investigación, precisamente con el objetivo de poder identificar a los integrantes de esta presunta red y cuáles eran los canales de coordinación que utilizaban y que terminaba favoreciendo a estos proveedores supuestamente a cambio de coimas, ¿no? Bueno, lo que se está viendo esta mañana es el presunto delito de tráfico de influencias. Todavía no se sabe el número exacto de detenidos, tampoco si el hermano de César Acuña se encuentra dentro de ellos, pero el fiscal Reinaldo Avia, quien encabeza este operativo en simultáneo en 3 ciudades del país, ha confirmado que las diligencias van a continuar también en los próximos días. Entonces, bueno, allanan la casa del hermano de César Acuña, Óscar Acuña Peralta, quien habría tenido participación, de acuerdo a la Fiscalía, en este presunto círculo de tráfico de influencias, que es lo que está investigando el Ministerio Público en este momento. ¿Cuál fue su participación? ¿De qué manera articuló? Se favorecieron algunos proveedores, como ha quedado evidenciado en varios reportajes, no solamente de este canal, atentando contra la salud de los niños que recibían estos desayunos de Jaliwarma. Eso es lo que está precisamente investigando la Fiscalía, y esa es la razón por la cual la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está llevando a cabo este operativo en 3 regiones, que son La Libertad, Ancash y Lima, como parte de esa investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Más adelante vamos a tener más información, sobre todo para conocer la situación legal del hermano de César Acuña, candidato a la presidencia por APP. Son las 7:18 y esto es un revés para Rutas de Lima en su disputa
con la Municipalidad de Lima por el caso que se investiga actualmente. La Corte Federal de Nueva York ha dado el visto bueno, autorizó al Perú para solicitar el estado financiero de Rutas de Lima. Esta es la autorización de la Corte de Nueva York a investigar los fondos vinculados a Rutas de Lima. Una pelea de David y Goliat que acabó en un golpe histórico contra la corrupción. Se trata de una de las autorizaciones de Discovery más amplias de la historia, otorgadas en Estados Unidos en un caso de corrupción. Con esta medida, se podría reconstruir los flujos de dinero entre 2013 y 2016, periodo clave cuando Odebrecht operaba y Brookfield adquirió la mayoría en Rutas de Lima. Rutas de Lima, a quien le pertenecía a Odebrecht. Odebrecht, en 2016, decide vender 58% de sus acciones. ¿Quién lo compra? Brookfield. Brookfield sabía que lo que estaba comprando era un activo de origen ilegal, que se había conseguido pagando coima. Como se recuerda, Brookfield anunció el inicio de un arbitraje contra el Perú para exigir el pago de 2.700 millones de dólares. El exalcalde Rafael López Aliaga usó la figura que existe en Estados Unidos del Discovery, que en Perú significa levantar información interna para demostrar que no actuaron de buena fe. La Corte destacó la urgencia generada por el juicio de Susana Villarán, que se sigue en Perú. El exalcalde aseguró que la decisión podría conducir a la nulidad de la compra de las acciones por parte de Brookfield, ya que según él, la inversión se habría realizado con una persona previamente condenada por corrupción. Antes de este fallo, ningún organismo peruano había podido acceder a registros tan sensibles en entidades financieras estadounidenses. Sin duda, una victoria significativa para el Perú. Bueno, efectivamente, este procedimiento denominado Discovery va a permitir que las autoridades peruanas obtengan información sobre la manera como se configuró Brookfield, cuál fue el flujo del dinero y si es que es la teoría y la tesis por la cual además debería ser sentenciada Susana Villarán, hubo plata de la corrupción. Odebrecht estuvo metido. Así que en buena hora la Corte Federal de Nueva York nos ha dado el pase para poder obtener esta información relevante. Antes de continuar con las noticias, visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, a partir de muy poquito, ¿no? En poco tiempo, los que asistan a los conciertos van a poder llevar alimentos y también agua, ¿no? Ya no necesariamente lo van a comprar dentro. Al menos así se ha dispuesto en esta primera instancia, este primer tramo, que es la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que ha aprobado este dictamen, que permite que los que vayan a conciertos lleven su propia agua, sus alimentos, ¿no? Según la parlamentaria Katy Ugarte, con esta aprobación se va a poder encontrar un equilibrio entre los consumidores y los organizadores. ¿Por qué? Porque los asistentes ya no van a estar obligados, ¿no?, a comprar productos dentro de los recintos a precios a veces desproporcionados. En el debate, la congresista Adriana Tudela cuestionó este dictamen, pues considera que podría generar un impacto en el precio de las entradas. La Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República ha aprobado un dictamen el cual establece que se otorgaría una asignación mensual de 2.500 soles a los miembros del GEIN. Esta comisión del Congreso, que está presidida por Carol Paredes Fonseca, ha aprobado este dictamen para el otorgamiento de esta asignación especial económica a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional. La propuesta indica que el beneficio se entregará en mérito a su contribución a la paz y a la seguridad en el país. El monto fijado para esta asignación especial asciende a 2.550 soles mensuales y será otorgado a cada uno de los integrantes del GEIN.
Ya hay fecha. El Papa León XIV viene al Perú el próximo año. Él mismo así lo ha revelado. ¿Cuándo volverá a su Perú? ¿Cuándo volverá a América Latina? Buena pregunta, que durante el año de jubileo vamos adelante viviendo cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. ¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año? Por supuesto. Y a Fátima también. Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes, también ir al Perú, por supuesto. Claro, qué alegría, ¿no? Bienvenido acá. Vamos a organizar toda la programación. 7:25, ¿ya probaste la nueva promoción contundente de Mediterráneo? Un pollo más papas fritas familiares, más ensalada clásica familiar, más gaseosa de 1,5 litros, más un cuarto de pollo a solo 99 soles. Disfrútala ya con tu familia o amigos llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. Encuéntrala también en todos los restaurantes de Mediterráneo. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a hablar de lo que sucede al interior del Ministerio Público. Bueno, finalmente la Fiscalía de la Nación ha decidido interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial. Todo esto surge a raíz de esta acción de amparo que el juez Tasso le otorgó a Delia Espinosa y que ordena su reposición. Bueno, permanentemente ha habido un conflicto tanto al interior del Ministerio Público como con el Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia toma una decisión, el Poder Judicial dice lo contrario. Es por eso que están recurriendo a la instancia del Tribunal Constitucional. Por eso he venido hoy día para reiterar mis pedidos escritos y el señor juez se ha dicho que ya se va a ejecutar. Una presunta extralimitación en sus funciones le valdría una demanda competencial. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Dino Ríos, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial para que se mantenga la suspensión de la fiscal Delia Espinosa. Según refiere, porque la medida cautelar emitida por el 9º Juzgado Constitucional de Lima ha incurrido en el exceso de sus competencias. Esta demanda pongo en conocimiento que el Poder Judicial, a través de este juececillo, está invadiendo mis competencias únicas, exclusivas y excluyentes previstas en la Constitución. Para el abogado Wilber Medina, con esta acción, la JNJ busca hacer respetar su autonomía. Desde que se admite la demanda, tiene 30 días el Poder Judicial hábiles para contestar, vale decir mes y medio, todo este año se agota. En enero señalarán vista de la causa y después de eso se emite una sentencia. Si no es a fines de enero, esto podría estar decantándose en el mes de febrero. Asegurando que hasta la fecha, dicha entidad pública no ha sido notificada sobre la resolución dada por el juez Fidel Torres Tasso. No hay una notificación formal, por lo tanto, no corre el plazo de las 48 horas que el juez de manera ilegal le ha concedido. Medina señala que los constantes pronunciamientos de la fiscal suspendida, Delia Espinosa, y su regreso a la fiscalía carecen de argumentos jurídicos. La señora Delia Espinosa está actuando como ya nos tiene acostumbrados, de manera destemplada, ¿no? Entonces, no habría que hacerle caso a ella. Por el momento, Espinosa Valenzuela aún se quedará con las ganas de ingresar a la oficina del piso 9 del Ministerio Público. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con un gran abogado constitucionalista. Ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Aníbal Quiroga. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Perla. Bienvenido. A ver, vamos a desmenuzar un poco este caso. La demanda competencial le ha presentado la Junta contra el Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional. Pero mi primera pregunta es, el juez Tasso está ordenando que se reponga a Delia Espinosa. Recién ayer se le notificó a la Junta Nacional de Justicia. En paralelo es que ingresa esta demanda competencial al tribunal. Correcto. ¿Deja sin efecto la sola presentación de la demanda competencial lo que está ordenando el juez? No. ¿O cómo tenemos que verlo? No, lo que ocurre es que el tribunal tiene 3 competencias. La primera es ver si una ley del Congreso es o no constitucional. La segunda, revisar en última instancia acciones de amparo, habeas corpus. Y la tercera es dirimir conflictos de competencia. Como su expresión lo dice, hace de árbitro, ¿no? En una mesa 2 personas disputan un tema
y nadie no se ponen de acuerdo, entonces el tribunal dice esto es para ti o esto es para ti. En este caso, la Junta Nacional de Justicia le dice al Tribunal Constitucional lo que está haciendo el juez invade mis competencias y por lo tanto ordena que no lo haga y anula lo que ha hecho. En el camino está pidiendo una medida cautelar, con lo cual si el tribunal le da la medida cautelar, entonces la decisión del juez quedaría en suspenso. O sea, es decir, mientras el tribunal se toma el tiempo para analizar la demanda competencial, podría otorgar una medida cautelar a solicitud de la Junta Nacional y eso sí paralizaría la reincorporación de Delia ante el Ministerio Acaba de ocurrir, Público. ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha planteado una demanda competencial contra el Poder Judicial por una medida cautelar también que le obliga a inscribir a alguien fuera de plazo. El tribunal ha recibido la demanda y ha dado una medida cautelar suspendiendo la orden judicial. Sería perfectamente posible, ¿no? ¿En cuánto tiempo tendría que pronunciarse el tribunal si es que otorga o no esta medida cautelar? Se lo pregunto porque el juez le ha dado 4 días a la Junta para que reponga a Delia Espinosa. Sí, la ley dice que son 5 días para decidir la admisión de la demanda y por lo tanto la medida cautelar. Me imagino que van a ser más o menos coetáneos, ¿no? Ahí se va a ver si es que efectivamente prevalece la orden del juez o de alguna manera prevalece la del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Porque usted acaba de mencionar un punto que a mí me parece importante. Estamos analizando esta mañana la demanda competencial entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial ante el TC. Pero también se ha presentado una entre el Jurado Nacional de Elecciones contra el Poder Judicial ante el Tribunal. Entonces, permanentemente vemos instituciones que se enfrentan con decisiones que difieren entre sí, pero que además dicen, estás invadiendo mis competencias y tengo que recurrir al máximo órgano que es el Tribunal. Por un lado, es, digamos, una crisis institucional, o sea, la gente no le hace caso al sistema y la gente quiere crear su propio sistema, pero por otro lado no es malo porque el tribunal está hecho para eso, es como decir, hay una, digamos, abundancia de enfermedades y están yendo al hospital. Digamos, no es inusual que vayan al hospital, lo que es inusual es el aumento de las enfermedades. En este caso, los conflictos institucionales están aumentando y el camino correcto, según la Constitución, es ir al tribunal para que haga de árbitro constitucional. Pero claro, acá vemos cómo la Junta, digamos, carece de una eficacia en sus decisiones, cómo a la gente no le hace caso, el propio Poder Judicial no le hace caso al Tribunal Constitucional. Entonces hay una como subversión del sistema, ¿no? El sistema jurídico es piramidal, tiene estamentos básicos, estamentos intermedios y tiene una autoridad máxima, ¿no? Se supone que cuando la autoridad máxima dice algo, los demás tenemos que respetarlos. Así está hecho el sistema, pero a veces la gente pues, quiere crear su propio sistema y en ese caso la autoridad máxima es la que tiene que decidir. ¿Ha tenido posibilidad, doctor, de conocer el contenido de esa demanda competencial? Sí, anoche me hicieron llegar. Yo quería que nos explicara algunos puntos relevantes de esta demanda y básicamente cuál es el argumento planteado más allá de la invasión de competencias por la Junta Nacional de Justicia. Sí. Mire, la Constitución habla de conflicto de competencia o de atribuciones, pero el Tribunal del 2006 creó el concepto de menoscabo. La demanda se basa en eso, ¿no? Le dice, el señor juez está invadiendo mis competencias, me está quitando la autoridad que tengo por mandato de la Constitución, está menoscabando mis competencias y por lo tanto ordeno usted que no lo haga y anule lo que ha hecho. Básicamente es eso, ¿no? Que el Poder Judicial no puede coactar o intervenir o limitar, según la demanda, las competencias que la Constitución le asignaba a la Junta Nacional de Justicia, que es, digamos, el juez de jueces, ¿no? Elige a los jueces, destituye a los jueces, elige al jefe de la OMPE, ratifica a los jueces y hace los procesos de selección. Entonces, la Junta tiene esa autoridad respecto al sistema judicial en cuanto a Fiscalía y Ministerio Público, pero Ministerio Público y Poder Judicial, y si no le hacen caso, bueno, de alguna manera estamos, digamos, incumpliendo con lo que dice el esquema constitucional. En su experiencia, ¿cree usted que efectivamente el juez Tasso, el Poder Judicial, ha ido más allá de lo que le corresponde y está chocando contra las atribuciones de la Junta, que no debió otorgarle este amparo a Delia Espinosa? La Junta suspende a la doctora Espinosa por 6 meses mientras le hace el proceso. Esa decisión ha sido controvertida por el juez en una medida cautelar y la Junta le dice, yo le he suspendido por 4 cosas y tú has tramitado una medida cautelar por una sola cosa. Ahí entra en un ping-pong y el juez amplía la medida cautelar y la Junta plantea la competencial. Yo diría que si no hay una violación en los derechos constitucionales, claramente el juez está invadiendo las competencias de la Junta. Si hubiese una afectación de derechos constitucionales, digamos, la resolución del juez está bien dada. Entonces, ese tema lo va a decidir el Tribunal Constitucional. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que cuando el tribunal diga su palabra, el tema se acabó, ¿no?
Roma locuta, causa finita. Ya, digamos, si en los Estados Unidos la Corte Suprema dice algo, nadie más discute el tema, ya la controversia acabó. Pero además ya no hay otra instancia a la cual se pueda recurrir. Justamente es una instancia llamada de cierre y de pacificación social. Entonces, hay que esperar lo que diga el tribunal, tanto si le da la medida cautelar. Un índice importante, Perla, va a ser si el tribunal le da la medida cautelar. Porque una medida cautelar se basa en la verosimilitud, es decir, a la Junta, al tribunal le parecería que efectivamente la demanda tiene razón. Si le da la medida cautelar, de alguna manera se está inclinando a favor de la demanda. Si no se la da, entonces está tomando distancia frente a la demanda. Eso va a ser en estos días, digamos, el termómetro que va a tener el Tribunal Constitucional. Ahora, quiero profundizar, doctor, en la manera como ha actuado el juez Juan Fidel Torres Tasso, ¿no? Y quiero precisar algunos puntos que me parecen importantes. Este juez primero desestima el pedido de Delia Espinosa hace 3 meses aproximadamente, porque ella pedía que el juez se pronuncie sobre cosas diferentes a las que su propia defensa había planteado en esta acción, exacto, en esta acción de amparo, en esta demanda. El juez la rechaza, dice, no puedo pronunciarme sobre lo que no me has pedido explícitamente. Pero luego, 3 meses después, el juez cambia su posición y sí se pronuncia sobre aquello que inicialmente rechazó. Algo que se ha considerado como prevaricador o como que va más allá de sus funciones o de su capacidad de acción en ese momento. Entonces, mi pregunta es posible que un juez se pronuncie más allá de lo que se le está solicitando en la demanda? Legalmente no, eso es lo que se llama extrapetita, es decir, cuando el juez va más allá de lo que tiene la demanda, o sea, se sustituye en la defensa, deja de ser juez y se convierte en un abogado defensor. No creo que sea un tema de prevaricato, creo que sea un tema que tendría que ver la Autoridad Nacional de Control, porque una medida cautelar se basa en la verosimilitud, tiene un margen discrecional. Pero claro, la medida cautelar lo que hace es adelantar el resultado del proceso. Está marcada consultadamente por el proceso. Si yo he demandado A, la medida cautelar puede ser por A o por menos de A, pero no puede ser por A, por B, por C, por D. No puede ampliarlo. No puede ampliarlo porque entonces la medida cautelar estaría, digamos, pervertida. Y eso es un poco lo que yo creo que el sistema disciplinario tendría que analizar en ese caso, porque el prevaricato es una cosa muy gorda, no es un delito. Es o aplicar una ley derogada o basarse en hechos que a sabiendas que son falsos. En ese caso es un error jurídico grave, si lo fuera, y sería más bien responsabilidad de la Autoridad Nacional de Control. Es un error jurídico grave que en la práctica estaría convirtiendo a un juez, como usted bien lo menciona, en un abogado defensor de una de las partes. Pero cuando un juez da más allá de lo que le piden, está sustituyendo la demanda. Hay un favorecimiento. Sin duda. Hay una tendencia de, digamos, dirigir de repente... El juez califica el derecho, pero se limita a la pretensión y a los hechos que están demandados. No puede ir más allá, porque en ese caso estaría sustituyendo la voluntad de la demanda y eso no lo puede hacer. Entonces, este juez, Juan Fidel Torres Tasso, que tiene tantos años, además, ¿no lo sabía? No sé, y como la medida cautelar se basa en un tema de verosimilitud, a veces los jueces o son muy estrictos o son muy extensos, ¿no? Pero esa responsabilidad se la tiene que hacer valer la Autoridad Nacional de Control. Ahora, hay cierto también malestar porque este juez en algún momento era el juez que además le otorgaba amparos a los casinos para que vuelvan a operar. O sea, algunas autoridades cerraban los casinos o burdeles. Por ejemplo, hemos visto un grupo de vecinos reclamando hace algunos años por un burdel que habían clausurado. Los dueños del burdel fueron donde el juez Fidel Torres Tasso y volvió a abrir el burdel, ¿no? Entonces, eso un poco también nos puede dar una idea de cómo se maneja este juez al interior del Poder Judicial. Fíjese, en tema de casinos y tragamonedas fue tan masificado en el sistema judicial con medidas cautelares que motivó justamente la primera sentencia competencial importante, que fue en el año 2006, diciendo que los jueces ya no pueden autorizar eso. Y en otros casos, ciertamente, hay medidas excesivas, ¿no? Autorización de parámetros fuera de lo que está en la municipalidad, decisiones que van más allá de lo que es razonable, o lo que usted señala, ¿no? Entonces, los jueces tienen que tener mucho cuidado con las medidas cautelares porque podrían terminar haciendo mucho daño. La medida cautelar está hecha para proteger el proceso, no para hacer del proceso un instrumento lesivo para la sociedad. Entonces, esta, digamos, responsabilidad la va a tener que observar el tribunal en la competencial, pero disciplinariamente la autoridad se controla. De repente la autoridad lo aplaude, le dice, hecho muy bien, o de repente lo sanciona, ¿no? ¿Y qué es lo que usted opina, doctor? ¿El alcance de esta acción de amparo otorgada a favor de Delia Espinosa por este juez efectivamente es un mecanismo bien utilizado para proteger derechos constitucionales? Yo diría de esta manera. Yo creo que nos estamos desacostumbrando a
cumplir con lo que dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución dice que la Junta tiene esa facultad disciplinaria, la Junta nombra y sanciona a los jueces, y entonces como no nos gusta, nos vamos corriendo al Poder Judicial para cambiar la decisión de la Junta, ¿no? De alguna manera tendríamos que respetar lo que dice el sistema. Lo mismo ha pasado en el tema de la demanda competencial del Jurado Nacional de Elecciones. El tribunal da una medida cautelar y una sala superior hecho, no, yo no la aplico, ¿no? Eso es un tema insólito que no debería pasar. Ahora bien, me preocupa un poco el tema de las notificaciones y cómo algunas resoluciones terminan en la presa antes que en las casillas electrónicas de los abogados de las partes. Y es lo que ha pasado en este caso, porque recién ayer a las 3 de la tarde se ha notificado formalmente a la Junta, al procurador de la Junta Nacional de Justicia la resolución de este amparo otorgado por el juez Tasso, ¿no? Pero, sin embargo, la resolución está desde el 10 de noviembre. Y lo que sí se ha conocido es que ha estado publicada en algunos medios de comunicación, más no le llegaba a la parte. Entonces, ¿cómo se explica esto, doctor? Esa es una perversión del sistema que ya tiene buen tiempo, ¿no? Yo diría tiene unos 25 años, en donde las propias autoridades judiciales y fiscales filtran la información a la prensa antes que a las partes, ¿no? Y de alguna manera quieren ganar un apoyo mediático frente a su actuación, ¿no? Alguna vez me contaba un periodista que un fiscal le decía, yo te doy esto, pero me das tu cariñito. Entonces, está mal, es un tema anómalo, ¿no? Digamos, el proceso es para las partes y si eso trasciende, trasciende, pero no puede ser que la prensa esté enterada antes que las partes, porque entonces hay toda una bulla mediática que afecta a los derechos que están en juego en el proceso. En principio los procesos son reservados hasta que son notificados. Ahora, mientras no haya un pronunciamiento todavía del Tribunal Constitucional, incluso como estamos conversando esta mañana, la notificación oficial de la resolución del juez que favorece a Delia Espinosa recién llegó ayer a las 3 de la tarde a la Junta Nacional de Justicia, recién fueron notificados oficialmente, pero sin embargo la señora Delia Espinosa ya le había mandado días antes una carta, ¿no?, al fiscal interino Tomás Gálvez para que le devuelva el cargo. Entonces, ¿cómo se puede...? Ahí hay una cosa prematura, ¿no? O sea, si yo le pido al juez una medida cautelar, tengo que esperar que el juez me dé la medida cautelar o que no me la dé. No me puedo adelantar con una carta, ¿no es cierto? Cosa práctica que se ha hecho usual en el caso de la señora Espinosa, mandar cartas para, por adelantado, pedir que se cumpla lo que le está pidiendo la autoridad. Es decir, si yo le pido al árbitro que sancione un penal, no puedo yo ir poner la pelota y tirar el penal. De alguna manera, si el tema está judicializado, que significa está en manos de un tercero, hay que esperar la decisión del tercero. No puedo ir y obligar a la parte a que haga algo que el juez todavía no ha autorizado. Ahora, ¿se suponía que ella ya tenía conocimiento de la resolución del juez? Parecería que sí. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto porque por el principio de igualdad de armas, ambas partes tienen que ser notificadas al mismo tiempo para ejercer su derecho, ¿no? Pero hay una especie de sed por retomar el cargo, por regresar, por llamarse a sí misma, ¿no es cierto?, para investirse a sí misma de la autoridad sin esperar la propia decisión de la autoridad que ella misma ha invocado. Hay en este momento una investigación en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial sobre la manera como el juez Tasso habría otorgado esta resolución a favor de Delia Espinosa. Pero, ¿considera usted, doctor, que hay los elementos como para poder advertir algún tipo de direccionamiento o favorecimiento? Mire, yo sé que la Autoridad Nacional de Control está en manos de un excelente magistrado, el doctor Palacios, y yo estoy seguro que va a hacer revisar el tema y si hay responsabilidad la va a sancionar, ¿no? Porque, digamos, no se puede permitir que el mismo Poder Judicial se desprestigie con estas medidas cautelares, invadiendo al Jurado Nacional de Elecciones, desacatando órdenes del Tribunal Constitucional o en este caso afectando a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hay que dejar que la Junta haga su trabajo y esperar el resultado. No se puede, a menos que sea una cosa gorda, grosera, digamos grave, estar tocando las puertas del Poder Judicial. Pero ya ha pasado. Mire, con medidas cautelares se ha paralizado por 4 años el cambio en la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Con medidas cautelares se impidió la designación del defensor del pueblo. Con medidas cautelares se quiso impedir que la instalación del Tribunal Constitucional. Con medidas cautelares se quiso impedir que las leyes se tramitaran en el Congreso. Entonces hay como una suerte de práctica nociva
de utilizar algunas medidas cautelares en contra del sistema constitucional. Como que se está desnaturalizando. Totalmente, sí. ¿Y quién podría poner un límite a eso? La Autoridad Nacional de Control, por un lado, y el Tribunal Constitucional, por el otro. Justamente son las autoridades llamadas a poner el orden constitucional. Doctor, ¿en cuánto tiempo debería pronunciarse el TC sobre el fondo de la demanda competencial? Yo creo que no más allá, sobre el fondo en 4 meses. 4 meses. Pero la medida cautelar de admisión no más allá del viernes. Lo que quiere decir... álgido. Y el tribunal entiende muy bien que, digamos, los temas importantes de la sociedad son los cuales tiene que pronunciarse, ¿no? Claro, lo que quiere decir que si hasta el día viernes el TC le da esta figura a favor de lo que está pidiendo la Junta Nacional, entonces Delia Espinosa no asumiría. Tendría que esperar a lo que diga la Junta Nacional y tendría que esperar el procedimiento normal de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bien, doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, conversando con nosotros esta mañana sobre el tema de esta demanda competencial entre la Junta y el Poder Judicial. Acá yo siento que se jalan a veces ¿quién pone primero la ropa en el tendal, no? Como en el barrio, que este es mi tendal, no, es tuyo. Pero tiene que venir la dueña de la casa a poner orden en esa casa. De acuerdo. En este caso es el tribunal. De acuerdo. Bueno, doctor, vamos a esperar con paciencia. Entonces, el tribunal es el encargado de dirimir en este tema. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Hacemos una pausa y cuando regresemos... Una investigación de Contracorriente ha revelado que varios candidatos presentan cuestionamientos significativos en sus hojas de vida. Vamos a regresar para comentar estos hallazgos que sinceramente en algunos casos son de no creer. Además, Mauricio Mulder, candidato a la vicepresidencia por el partido aprista, va a estar más adelante en entrevista aquí en Al Día con Willax. No se lo pierda, regresamos.